Amén. Hay veces que debido al reporte negativo o a la mala fama de algo, no nos permite definirnos en lo que creemos. Y les voy a dar un ejemplo para que podamos entendernos. Por ejemplo, te voy a hablar de la policía y por supuesto hablamos de la policía en nuestro país, ¿no? Muchos de nosotros cuando estamos manejando y de repente ves esa luz que te detiene o ves a un policía de tránsito interviniendo a alguien, ¿qué es lo primero que te viene a la mente, siendo sincero? ¿Qué es lo primero que te viene a la razón, ¿no? del policía? Que si somos sinceros, porque la mayoría lo comenta, lo hace de esa forma, el pensamiento general es, uy, ya seguro quiere algo, no, me va a vender la rifa o ya se acerca Navidad o escolar o cualquier cosa, ¿no? Porque lamentablemente tenemos ese concepto debido a reportes negativos, ajá, como dice Osquitar, no coimas, que te quieren sacar algo para la gasolina, para la gaseosa. Aparte de la realidad, por supuesto, de que nuestros policías no están bien pagados, de que tienen que comprar sus propias municiones, o sea, es una realidad mala realmente, ¿no? La de ellos, ¿no? Pero la fama no les acompaña. Y parte de esta fama es cierto, yo tuve la oportunidad de trabajar en los penales durante varios años y en los penales había uno de los penales que era dirigido en esa época por la policía y prácticamente no todo lo que entraba había que pagar para la policía, ¿no? Había una mafia y ustedes han visto los videos, ¿no? Cuando hacen fiestas dentro de los penales con cerveza, tú dices, ¿y cómo ingresó todo eso, no? Si cuando uno llega lo revisan todo y no puede pasar supuestamente nada. Bueno, ellos mismos a mí me contaban cómo era el sistema, un sistema que es realmente alucinante, ¿no? De cómo se maneja aquí se manejaba ese penal por la ley, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos ese concepto, ¿no? De la policía que es corrupto, que seguro si nos detienes para cobrarnos, etcétera, etcétera. Por supuesto, no de todo, sino hablo de la fama en general. Pero, ¿qué pasa si tú estás en la calle y de repente alguien inmediatamente te roba o delante tuyo ves que están robando? ¿Qué es lo primero que buscas? Lo primero que buscas, ¿qué es? ¿No es cierto que lo primero que buscas es un policía? ¿O dónde hay un policía? No, y si hay un patrullero por ahí. ¿Sí o no? Es la verdad. Cuando hay un robo, cuando hay un asalto, cuando hay algo, lo primero que inmediatamente uno busca es un policía o qué es lo que grita la gente, ¿no? La gente grita policía. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué creemos de ellos? ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo podemos ser tan duales en nuestra creencia o en nuestro pensamiento? Porque por un lado, ¿no? Cuando los vemos que nos van a detener, todo, ay, no, ya seguro quieren algo. Pero inmediatamente cuando viene el momento de que hay un robo o algo, ellos son en los primeros que pensamos. Entonces, ¿cómo puede ser que en este caso la policía o el policía pueda generar en nosotros dos pensamientos tan contrarios? Un pensamiento de corrupción, un pensamiento de aprovechamiento, de abuso de autoridad y por otro lado un pensamiento de protección. Y según nuestra necesidad aplicamos uno o aplicamos el otro, ¿no? No, a mí me llama la atención esto porque da a entender que hay algo raro. O sea, tú puedes creer en algo pero no tenerlo definido entonces. Tú puedes creer en algo pero que va desde un rango, vamos a decir, del este al oeste. O sea, crees en una cosa pero con aspectos aún hasta que se contradicen, como la corrupción y como la ayuda o la protección. Pero eso ocurre, así es como creemos. Y yo quiero hablar esta tarde de este término
que también tiene un rango muy increíble de dualidad o de lo que pensamos, y que inclusive vamos a ver esta tarde de que no empezó ahora esto, sino que esto viene desde cientos de años atrás. Y cómo necesitamos entender el término correcto. O sea, necesitamos quedarnos con un término. Así como que yo no me podría quedar con el policía, no, con dos términos que son contrarios y tengo que quedarme con uno. Igual con esto tengo que quedarme con un término. Y tiene que ver con el concepto o la palabra, el término pecadores. ¿Ok? Pecadores. Si yo te digo, si estamos caminando en la calle y yo te digo, uy, cuidado con esos pecadores, ¿tú qué te imaginas ver? ¿No? Te imaginas voltear y de repente ver gente de mal vivir, ver gente, no sé, que tiene una apariencia de muy mala, ¿no? Y entonces, uy, tengo que tener cuidado de esos pecadores. Hay canciones, ¿no?, que hablan de pecadores, de mujeres pecadoras, de todo, porque es un término que es muy común, es un término que es muy usado, es supuestamente alguien muy malo, alguien cosas muy malas, ¿no? Pero esta, como decía, esta dualidad de concepto no es nueva. Esta dualidad de concepto no es nueva porque inclusive desde los tiempos de Jesús vemos que había un problema con este concepto de ser pecador, ¿no? Y te voy a mencionar algunos ejemplos que nos da la Escritura sobre esto. Dice en Mateo, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjate, cómo es que sabe el término pecadores. Porque los publicanos eran pecadores también, porque ellos, ¿verdad? Siendo judíos, cobraban impuestos de más para hacerse ricos y para dar a los romanos que los habían conquistado. Así que los publicanos también eran pecadores delante de Dios. Sin embargo, cuando los fariseos hablan, hacen una diferencia, un concepto diferente, y dicen, ¿por qué tu maestro come con los publicanos y pecadores? Eso dice en Mateo 9:11. Luego en Lucas, escribió así el mismo Lucas. Entonces una mujer de la ciudad dice que era pecadora. ¿Qué habrá querido decir él cuando nos dice que esta mujer era pecadora? ¿Qué habrá querido insinuar? No insinuar, sino realmente que nosotros entendamos. Dice, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Seguro ustedes han oído este relato, ¿no? Entonces pone ahí, ¿no?, prácticamente una mujer de la ciudad, que era pecadora. ¿Qué ha querido decir con ese término de que era pecadora? Y luego ella viene y derrama el perfume, y el fariseo, cuando vio esto, el que le había convidado, dijo para sí, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ese es Lucas 7, 37 al 39. Esta mujer dice, si él fuera profeta, sabría que esta mujer que le toca es una mujer pecadora. ¿Y las otras mujeres que son santas? Que yo sepa, la misma Biblia nos dice que no hay ni uno, ¿verdad? Pero entonces, ¿ves cómo se usa este término de una forma, quizás hablando de lo peor, o de algún hecho que es visible o público, por lo cual tú puedes identificar a una persona, a una mujer que es pecador, que es pecadora? Así que esto viene, como te decía, desde cientos de años, desde la época de Jesús, donde se clasificaban a las personas y había un rango que se clasificaba que era pecador, y que este tipo de personas ya eran, no había otra forma de decirlo sin decir una mala palabra, ¿no? Ya esto era lo más bajo de la sociedad. Era evidente que eran personas de mal vivir. Pero la pregunta es si ese concepto es correcto.
si ese concepto es correcto. Y quiero que me acompañen a Primera de Timoteo capítulo 1, por favor, si me acompañan en sus Biblias. Primera de Timoteo capítulo 1, vamos a leer versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 1, 15. Y aquí está escribiendo el apóstol Pablo, y escribe esta carta a su discípulo Timoteo, en Primera de Timoteo. Y dice él, refiriéndose a sí mismo, él da un poco su testimonio acerca de sí mismo. Y dice en el versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, lo que les voy a decir es algo que todos tienen que creer, es algo que todos deberían de recibir. Eso es lo que él está diciendo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si se hubiera quedado solamente ahí, quizá el concepto se hubiera quedado como se usaba esa palabra en ese entonces. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y yo, bueno, los pecadores, sí, yo conozco en mi cuadra, yo conozco ¿cómo se llama? En mi barrio una mujer que es pecadora, yo conozco en mi barrio a un hombre que es pecador. Seguramente nosotros hubiéramos razonado de esta forma, como inclusive está escrito en los evangelios, que era como se pensaba, ¿no? Había un cierto grupo que eran pecadores. Y aquí dice, Cristo Jesús vino al mundo, nos está hablando de la razón por la que nuestro Señor vino a este mundo, de su propósito, de su visión para venir a este mundo. Y dice, Él vino a salvar a los pecadores, pero luego dice, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. El apóstol Pablo se reconoce a sí mismo como un pecador, como esos necesitados, como esos que quizá la sociedad mira y dice, este hombre es un pecador o esta mujer es una pecadora. Aquí el apóstol Pablo se reconoce como uno de ellos, ¿no? Y en lo natural, él nunca creo que anduvo con ese grupo de personas. En lo natural, él desde pequeño quiso seguir una carrera religiosa, así que desde pequeño él fue educado en las cosas de Dios, en las cosas del Antiguo Testamento, según la tradición judía, por supuesto, ¿no? Y él estaba en camino a ser una persona muy importante religiosa, una persona muy importante religiosa. Entonces, dentro de la sociedad, él no estaba en ese rango abajo de los que se reconocen como pecadores, sino él más bien estaba al otro lado con aquellos que se reconocían que eran las personas más justas de la sociedad. Sin embargo, él tuvo una revelación algo de qué es el pecado, de quién es pecador y del propósito por el cual Cristo Jesús vino a salvarnos. Hay otra versión que dice así, todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Y mi pregunta es esta, ¿alguna vez has podido ver la maldad de tu corazón, la podredumbre de tu corazón? ¿Alguna vez te ha podido ser revelado tu gran necesidad por Jesús a causa de que tú eres pecador? ¿O mayormente nuestro concepto de nosotros mismos es que somos, ¿quién no ha pecado? Decimos, por supuesto, ¿no? No, pero esto requiere una obra del Espíritu Santo que, vamos a decirlo de esta forma, el Espíritu Santo lo hace ver de tal forma que así tú hayas cometido un pequeño pecado, pequeño entre lo que nosotros identificamos como la clasificación de pecados entre pequeños y grandes, ¿no? El Espíritu Santo tiene la capacidad de revelarte que la raíz de eso es una o rebeldía o desobediencia o maldad que está ahí enraizada
en tu corazón. Entonces una cosa es el concepto de Dios, pero otra cosa es que el concepto de Dios nosotros podamos entenderlo. Porque no hay otra forma de que el apóstol Pablo haya dicho, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y otra vez todos, miramos, no, sí, yo conozco muchos pecadores, ¿no? Yo soy publicano, yo soy quizá fariseo o algo, ¿no? Pero no, dice, vino salvar a los pecadores y él dice, siendo yo el peor de ellos. Y esto no tiene que ver, por supuesto, con una depresión, esto no tiene que ver con una forma humana de minimizarse, una forma humana de flagelarse, decir, sí, yo soy pecador, esto, no, sino esto viene con una revelación del Evangelio y de la obra que Jesucristo vino a hacer en el Cristo Jesús, dijo él, vino al mundo a salvar a los pecadores. Y esto es algo que no debemos de olvidar, esto es algo que debemos de valorar, esto es algo que debemos de pedirle revelación al Señor. Señor, revélame de qué me has salvado tú. Señor, hazme ver cuán vil pecador soy yo. A pesar de que no practico el pecado, a pesar de que ya he aceptado tu salvación, pero la única forma de que yo pueda valorar lo que tú haces en mi vida es que yo reconozca esto que el apóstol Pablo confesó. Si tú te das cuenta, ni bien a nosotros cualquier persona nos empieza a hablar algo que tenga que ver con nosotros o con lo nuestro, lo primero que hacemos es levantar un muro gigantesco, ¿sí o no? Ponernos a la defensiva. Eso es lo que pasa. Si alguien te viene a hablar de repente, ¿no? Así de algo tuyo, de querer, no sé, hablar, corregirte de una debilidad, lo primero que hacemos es levantar un muro. Y muchas veces eso es lo que también queremos hacer con Dios. Pero Dios tiene una forma de hablarnos y es a través de su palabra. Muchas veces pensamos, ¿no? Que, o sea, todos conocemos a alguien peor que nosotros y quizá pensamos que esa persona es una persona que necesita de Dios. Pero Pablo no solo reconoció que él era pecador, sino que era el peor de todos. Wow, el peor de todos. Últimamente, por ejemplo, no se escucha mucho este lado de que Jesús es amigo de los pecadores, lo cual era cierto, lo cual Jesús así le dicen, ¿no? Que él era amigo de los pecadores, que andaba con los pecadores y que él buscaba estar con ellos. Pero no se menciona el propósito. Usualmente cuando tú dices, pero Jesús no juzgaba a la gente, se dice, no, Jesús nunca señalaba a nadie. Lo cual, si te das cuenta, no es cierto. No es cierto, porque para Jesús todos eran pecadores. Sí, vemos que el término se usa, ¿no? Se usaba de una forma despectiva a un cierto grupo, pero Jesús sabía que todos eran pecadores y él confronta a los pecadores. Él no se queda callado ante los pecadores, inclusive, ¿no? Aquellos que estuvieron en la casa de su padre haciendo negocio, Jesús agarró y con un látigo los sacó, les tumbó las mesas, les tiró las palomas, todo. Entonces no es un Jesús necesariamente condescendiente con el pecado. Sí, Jesús era amigo de los pecadores, pero él vino ¿con qué propósito? Para salvar. Es cierto, los recibía y los aceptaba tal como eran en su pecado, en su necesidad, pero la única razón por la que él vino al mundo, ¿para qué fue? No dice Jesús vino al mundo para andar con los pecadores. No dice Jesús vino al mundo para ser amigo de los pecadores. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvarlos tenía que andar con ellos, tenía que ejercer algún tipo de relación, ¿verdad? Pero no se olviden nunca el propósito.
Él no perdía tiempo, él tenía un propósito. Y hay una pregunta, ¿y qué tal si el pecador que se encontraba con Jesús no quería cambiar? ¿Mm? ¿Qué tal si el pecador, a ver, esta es una pregunta de examen ahí, ¿qué tal si el pecador que se encontraba con Jesús no quería cambiar? ¿Qué hacía Jesús? ¿Ah? ¿Qué hacía Jesús? Bueno, no debemos de nosotros tratar de suponer, sino debemos de buscar ejemplos en la palabra de Dios. Y solo te voy a mencionar algunos, ¿no? Como dije, pecador para Jesús, realmente yo creo que eran todos. Si yo me acercaba a Jesús, él sabía que yo era un pecador. Si Nicodemo, que era un gran maestro de la ley, se acercó a Jesús, Jesús sabía que él era pecador, ¿no? El endemoniado era pecador. Para Jesús, Jesús él tenía que tratar con todos y él sabía que todos eran pecadores. Pero, por ejemplo, como dice ahí nuestra hermana Vilma, ¿no? Jesús se encontró con el joven rico, que era pecador también. ¿Cuál era su pecado? Su pecado era el amor al dinero, ¿cierto? Su pecado era el amor al dinero. Y cuando Jesús lo vio y se encontró con él, él vino, ¿no? Se arrodilló delante de él. Jesús no lo trató mal, Jesús no lo botó, Jesús empezó a conversar con él, todo muy lindo. Pero cuando él le dijo, ¿qué debo, no, de hacer para entrar? Jesús no le dijo, tú tienes un problema y tu pecado es esto. No, sino Jesús le pide que haga algo que él sabe que va a demostrar dónde está su corazón, dónde está su pecado. Y dijo, anda, vende todas, ¿no? Vende todas tus cosas y dale el dinero a los pobres y ven y sígueme, porque el propósito de Jesús era salvar a los pecadores. Muy bien. Entonces, en cierta forma, le mostró cuál era su pecado. Le mostró cuál era su pecado, ¿no? El amor al dinero, como ponen ahí, la codicia. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Siguió andando con Jesús? No, ¿por qué? Porque tú no andas con alguien con quien no estás de acuerdo. Tú no sigues a alguien con el cual tú no estás de acuerdo. Jesús le dijo, anda, vende todo y sígueme. Y si él no lo hacía, no lo podía seguir porque él sabía cuál era la demanda de Jesús. Sígueme, pero antes vende todo esto. Y él no estaba dispuesto a hacerlo. Así que dice que se fue. Y como alguien dijo hace mucho tiempo, ¿no? Jesús no dijo, oh, no, un ratito, no, perdón, no te vayas, no le dijo al joven rico. No, no, en realidad no quería decir eso, ¿no? En realidad vende solo lo que te sobra, ¿no? Vende la mitad y vamos a hacer acá una concesión. Además, ¿no? Tú puedes aportar a nuestro ministerio, así que ya vende lo que te sobra y ven y sígueme nomás, ¿no? Ni Jesús fue tras él. Pero por eso te digo, ¿no? Que ahora se usa a un Jesús que es amigo de los pecadores, pero que los deja, como que quiere dejarlos que sigan pecando, sigan viviendo en su pecado. Lo cual no creo, ¿verdad? Que la luz produce eso. Dice la palabra, ¿no? Que la luz echa fuera las tinieblas. Y dice la palabra que los hombres son condenados porque aman más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas que la luz. Yo creo que ese es el problema de la humanidad hoy. El problema no es Jesús. El problema no es que presentamos a un Jesús duro o a un Jesús blando. Mira, durante siglos se ha presentado a Jesús de diferentes formas por medio de la iglesia, ¿no? Pero el problema nunca ha sido aún el Jesús, aún con nuestra imperfección en cómo lo demostramos, sino el problema ha sido que amamos el pecado. Amamos el pecado. Hay lugares donde de Jesús solo se sabe que el nombre y que es Dios y ni siquiera se tiene las escrituras y es suficiente para que una persona reconozca su pecado y ponga su fe en él.
Sin embargo, hay otros lugares donde tú le puedes dar una enciclopedia a la gente acerca de Jesús, acerca de que Él resucitó, pruebas de su resurrección, pruebas de quién es Él, videos, fotos, si quieres, todo lo que quieras, de que se ha encontrado que la palabra de Dios es verdad, y la gente no cambia. El problema no es Jesús, el problema es que la gente ama más las tinieblas que la luz. Así que ese es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, si Jesús andaba con el que extorsionaba, si Jesús andaba con el, ¿no? En una cena se encontraba con el que extorsionaba, ¿tú qué crees que qué hacía él? Definitivamente, él vino ¿a qué? A salvar. Y para salvar, Cristo Jesús vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. Tú no salvas al bueno, tú tienes que salvar a aquel que tiene que darse cuenta que está mal, que es pecador, ¿no? Entonces yo no creo que Jesús condonaba, ¿no?, la conducta de los pecadores que sigan viviendo en pecado porque al final Dios los ama. No, Jesús vino a salvar, a salvar. Y dentro de eso, por supuesto, Dios nos estaba demostrando su amor, ¿no? La otra vez no sé si le mencioné esto a Jenny, ¿no? Si Jesús, por ejemplo, si a mí mi vecino, ¿ok? Si mi vecino me robaba mi celular, ya, bueno, en esa época no había celular, pero lo voy a actualizar. Si mi vecino me robaba mi celular y de repente Jesús venía y se hacía amigo de mi vecino, que es un ladrón, ¿no? Que está usando mi celular y me saca cachitas de, mira, acá lo tengo, ¿no? Y yo digo, wow, Jesús viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, y viene a salvar a los pecadores, ¿no? Yo me imagino que ya algo le irá a decir, ¿no? Pero si veo que Jesús anda con el pecador, anda con el ladrón y los ladrones siguen siendo ladrones y no devuelven nada y siguen gozándose en su pecado y a la vez Jesús sigue andando con esto, yo voy a decir, pero ¿Jesús no les dice nada? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el pecado? ¿No está bien acaso? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, que muchas veces hasta nosotros nos imaginamos un Jesús, pero tenemos que ir a la palabra para saber realmente quién era Jesús, ¿no? Todos conocen también el relato de esta mujer que fue sorprendida en adulterio y la trajeron a Jesús y que querían apedrearla. Y Jesús pues dijo, ¿no?, que el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Ven lo que está haciendo Jesús ahí? Está sacando a luz quién es pecador. Y que el que esté sin pecado que tire la primera piedra. De repente la conciencia de todos, ¿verdad?, nos empieza a mostrar que todos nosotros somos pecadores, que qué terrible. Entonces, él le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Amén. Ninguno la condenó. Y Jesús dice, ¿no? Jesús le dijo, ni yo te condeno. Amén. Porque va a haber un día en que Dios es quien va a juzgar al ser humano. Ni yo soy juez, ni tú eres juez, ¿verdad? Un día Dios va a juzgar y hasta ahí tienen la oportunidad. Ni yo te condeno, pero le dijo, vete, ¿no? O sea, la absolvió, le dijo, vete, pero ¿qué le dijo? Y no peques más. Y no peques más. Jesús le estaba dando, le estaba condonando, le estaba perdonando su pecado, pero no para que ella siga pecando, sino le dijo, no peques más. Al paralítico que Jesús sanó en el estanque de Betesda, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, le dijo, para que no te venga alguna cosa peor. No le dijo, ya está sanado, etcétera, etcétera. No, le dijo, vete. Le dijo, no peques más, perdón. La mujer anterior está en Juan 8, 10 y 11 y esta está en Juan 5, 14. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más
para que no te venga alguna cosa peor. Así que sí, Jesús era amigo de los pecadores, Jesús amaba a los pecadores, Jesús no condenaba a los pecadores porque su propósito era salvarlos, pero eso no quiere decir que Jesús, para poder salvarlos, tenía que mostrarles que eran pecadores. Y lo que pasa con la mayoría de personas que están andando en la calle tranquilos es que la mayoría no saben que son pecadores y que están en peligro de muerte eterna. El día viernes que estuvimos reunidos en la noche viendo con Jenny el tema de las 6 ventanas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las 6 ventanas, no? Las buenas noticias, el Evangelio no es lo primero. No es lo primero que se le muestra a la persona para poder compartirle bien el Evangelio. Prácticamente no. 3 de esas 6 ventanas tienen que ver con cosas malas, con cosas negativas, ¿no? El pecado, la cruz, el juicio. Todo es negativo, porque no se le puede dar a alguien que no reconoce, no se le puede dar las bendiciones del Evangelio a alguien hasta que se dé cuenta de su necesidad. Por eso Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y la gente entonces que usa a Jesús dice: no, yo estoy bien si Jesús es amor, si Jesús me ama, Jesús acepta cómo yo vivo todo. Creen que están sanos. No se dan cuenta de cuán enfermos están, ¿no? Y los sanos no necesitan médico. Solo los enfermos, dice. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Eso es en Marcos 2, 17. Como les dije, el apóstol Pablo no andaba de antro en antro, no andaba con una jeringa, ni drogándose, ni emborrachándose, ni prostituyéndose. Él estaba haciendo una carrera religiosa, pero él sí confiesa dentro de toda su vida, él dice: yo fui blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. Pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero eso no lo libró de reconocer realmente cómo él había pecado contra Dios. Tu aprecio por Jesús va a ser proporcional a la revelación de cuán necesitado estabas de Él, cuán perdido estabas sin Él. Tu aprecio por Jesús va a ser proporcional a la revelación de cuán necesitado estabas de Él, cuán perdido estabas sin Él. ¿Y por qué? Tú dirás: pastor, ¿por qué está compartiendo esta palabra? Esto no es domingo evangelístico, esto no es domingo para avisar a mis amigos pecadores. Justamente eso. La palabra de Dios dice que el juicio comienza por nosotros, por la casa de Dios. Y primero comienza por nosotros. Él dice: ¿dónde van a aparecer el resto de personas? Y para terminar, quiero leerles, hay un evangelista llamado Ray Comfort, que él tiene un libro que se llama El secreto más guardado del infierno, muy bueno, y él usa una ilustración que es lo que quiero leerte para terminar. Tiene que ver con el evangelio, con la salvación. Escuchen por favor atentamente. Yo no cuento tan bien como Kiki, ahí como Kristen, pero por favor, presten atención. 2 hombres están sentados en un avión. El primero recibe un paracaídas y le dicen que debía ponérselo para mejorar su vuelo. El hombre tiene sus dudas, pero por fin decide probarlo. Al ponerse el paracaídas, siente el peso sobre sus hombros y encuentra que tiene dificultades de sentarse derecho. Pero se recuerda que esto debería mejorar la calidad de su viaje, entonces decide tener paciencia. Sin embargo, algunos otros pasajeros empiezan a reírse de él y él se siente humillado. Por fin no lo soporta más, se quita el paracaídas y lo tira al piso.
Siente que le mintieron porque el paracaídas no mejoró su vuelo en nada. El segundo hombre recibe también un paracaídas, pero le dicen algo diferente. Le dicen que en cualquier momento él tendrá que saltar del avión desde una altura de 8.000 metros. Muy agradecido, él se pone el paracaídas. No siente el peso ni la dificultad de sentarse derecho. En cambio, medita en lo que le podría pasar si tuviera que saltar sin este paracaídas. Él sabe que el paracaídas le salvará de una muerte segura. ¿Qué dice el evangelio moderno, el evangelio que se predica ahora por muchas partes? Ponte al Señor Jesucristo, Él mejorará tu vida. El pecador responde a esa invitación y prueba al Señor para ver si esto es verdad. ¿Pero qué experimenta? La tentación, tribulación y persecución que la Biblia promete a los cristianos. Los demás se ríen de él. Entonces, ¿qué hace? Como dice la palabra, tropieza por causa de la palabra y se quita al Señor. Es que le hicieron una promesa falsa. Al final este hombre está peor que antes porque ahora está amargado contra el Evangelio. En vez de predicar que Jesús mejora nuestro vuelo, debemos advertir a los pasajeros que en algún momento tendrán que saltar, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. ¿Te recuerdas la razón por la que el segundo pasajero tenía paz y gozo en su corazón? Fue porque sabía que el paracaídas le iba a salvar de una muerte segura. Como un verdadero creyente, puedo saber que la justicia de Cristo me salvará de la ira venidera. Entonces, el segundo pasajero no se molestará con el paracaídas cuando los otros pasajeros se rían de él, o cuando el vuelo es turbulento, o cuando la azafata le echa el café caliente sobre sus piernas. De la misma manera, el verdadero creyente no se molestará con Dios cuando la tribulación viene o cuando otros nos ridiculizan. No hemos venido a Cristo para vivir más felices, sino para ser salvos en el juicio de Dios. Amén. ¿Por qué recibiste a Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo en tu vida? ¿Cuán necesitado estabas de Él? Estas son preguntas importantes, porque si creemos que Cristo vino solamente para mejorar nuestro vuelo en esta tierra, cuando vienen los problemas, tribulaciones, cuando la gente se burla de nosotros, cuando pasan estas cosas que vienen sobre los que han puesto su fe en Jesús, esa es la razón por la que algunos vuelven atrás. Pero aquel que sabe que era el peor pecador y que Cristo vino a salvarlo y lo salvó, puede hacer que venga lo que venga, él permanecerá porque él conoce a su Salvador. Amén.